¿Cómo andan? Yo soy Laura Arcamone, hoy les voy a presentar, dentro del módulo 1 de Introducción a la Anestesiología, nociones básicas de anestesia general. ¿Qué es la anestesia? La anestesia es ausencia de todo tipo de sensibilidad, pero para nosotros es un poco más amplio. Comprende el arte de producir hipnosis y analgesia por medio de fármacos, pero no solamente hacemos eso, sino que al mismo tiempo controlamos, interpretamos y corregimos, a veces de manera muy rápida, los parámetros vitales que se afectan con la anestesia, con la cirugía o con algunas patologías del paciente. Miren cómo era la anestesia antes. Teníamos una persona, en este caso este es Morton, William Morton, en 1846, ¿sí?, que le está administrando anestesia por medio de este aparatito, que es un vaporizador, que lo que hacía era conectárselo al paciente, pero no ven ningún tipo de monitor en la imagen, ¿o sí? Nosotros esto no lo hacemos. Fíjense que incluso hay mucha gente alrededor y hasta algunos ni siquiera lo están mirando al paciente. Nuestra especialidad hoy mutó y bastante. Hoy la anestesia no solamente se encarga del cuidado del paciente antes, durante y después de un procedimiento quirúrgico, sino que también el anestesiólogo es especialista en el tratamiento de dolor agudo y dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico. Y aparte, también es especialista en reanimación. Todo esto que nosotros dijimos no lo podemos hacer sin la posibilidad de monitorizar al paciente. Lo monitorizamos desde el punto de vista clínico, por supuesto, pero también contamos con monitores de distinto tipo. Ustedes conocen el monitoreo básico del paciente, que incluye el electrocardiograma, como ven ahí la pletismografía, la saturación, tanto la curva pletismográfica como la saturación de oxígeno. También la capnografía y capnometría. La capnografía es la curva, la capnometría, como ven ahí, es el número, sería el dióxido de carbono de fin de expiración. También se monitoriza, como ven ahí abajo, la frecuencia respiratoria, la fracción inspirada de dióxido de carbono. Ven también la presión arterial no invasiva. En este caso la temperatura, no está colocado el termómetro, pero también los monitores permiten controlar la temperatura tanto periférica como central. Y por último, los gases en vía aérea. También los ventiladores tienen monitores para medir la presión en la vía aérea del paciente. ¿Sí? Vamos a tener un módulo especial de monitoreo donde vamos a ver cada una de estas cosas, pero esto es monitoreo básico. Por supuesto existen muchos monitores, en este caso por ejemplo ahí tienen un vigileo donde podemos ver el BBS, ahí la variación del volumen sistólico. Esto es un monitor que se llama BIS, que es índice biespectral, que es un monitor de profundidad anestésica. Fíjense este otro monitor, ahí tienen un índice, vamos a acercarlo, que se llama NOL, ¿sí? Es un monitor que nos permite monitorizar la nocicepción. Cada vez que nosotros tenemos cualquier tipo de monitor, siempre tenemos que leer el manual, tenemos que ver a ver si los resultados que nos dan se pueden reproducir, si el monitor es confiable o no es confiable, ¿sí? Tenemos que leer muy bien los manuales para hacer un correcto uso del monitor y también ver si los datos que nos brindan son válidos o no. Miren este otro monitor. Este monitor es un monitor de relajación muscular, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo acercamos y fíjense que tiene este display y después tiene estos dos cables que permiten estimular a un nervio, y esto es un sensor que fíjense que se pone ahí cerca del pulgar y nos permite evaluar a ver si el paciente se está moviendo o no. Esto también lo vamos a ver, distintos modos para monitorizar la relajación muscular. Ahí tienen otro monitor que es
de capnografía volumétrica, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo. No solamente tenemos ese tipo de monitores, también con el ultrasonido podemos monitorizar al paciente de distintas maneras. Incluso acá tenemos, por ejemplo, este otro dispositivo que es de Masimo, que nos permite ver el índice de perfusión. Todos estos valores son datos para nosotros, ¿sí? No nos dicen nada aislados, son todos datos. Podemos monitorizar la diuresis, podemos monitorizar la glucemia con un hemoglucotest o con un laboratorio. Podemos monitorizar también por medio de un nomograma, un ionograma, el estado ácido básico del paciente. Así que hay muchas cosas que podemos monitorizar. La anestesiología, en definitiva, se sostiene en muchas ciencias básicas. Fíjense todas las ciencias básicas que la sostienen y que tenemos que repasar a la hora de no entender un determinado concepto. En definitiva, vamos a terminar recolectando datos, datos clínicos del paciente y datos que nos van a aportar estos monitores o el laboratorio. Vamos a seguir haciendo un resumen semiológico, vamos a proponer distintos diagnósticos diferenciales, vamos a llegar a un diagnóstico en el paciente, tal vez lo hacemos más rápido que otro tipo de profesionales, otro tipo de especialistas, pero en definitiva terminamos haciendo un tratamiento o una modificación de alguna situación que esté afectando al paciente, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los tipos de anestesia? La anestesia puede ser general, regional o local. La anestesia general clásicamente tiene tres pilares: la hipnosis, que es que el paciente esté dormido, la analgesia y la relajación, es decir, que esté inmóvil. A estos pilares básicos se suman dos pilares más, que son la amnesia, súper importante, y el bloqueo de la respuesta autónoma. Ustedes piensen que ante una anoxia se produce una respuesta al estrés, que es una respuesta neurohormonal que consiste en modificaciones fisiológicas, cardiovasculares, respiratorias, renal, metabólica. Tanto la anestesia como la cirugía son noxas para nosotros. Por ejemplo, una maniobra de laringoscopía o la incisión quirúrgica o la tracción de mesos son noxas, son estímulos que producen una respuesta al estrés que nosotros tenemos que evitar, porque ya vamos a estudiar todas las alteraciones que produce en el paciente. Entonces, la anestesia general puede ser inhalatoria, puede ser endovenosa, que sería lativa, la anestesia total intravenosa. Podemos hacer una anestesia de tipo balanceada, donde usamos inhalatorio más algún fármaco endovenoso, o puede ser combinada, cuando aparte de dormir al paciente nosotros hacemos alguna técnica de bloqueo, ya sea neuroaxial o periférico. La anestesia regional a su vez puede ser neuroaxial, que incluye la anestesia espinal o subaracnoidea y la anestesia peridural. La anestesia caudal es una forma de anestesia peridural, como vamos a ver. También podemos hacer bloqueo de plexos, tanto de miembro superior, miembro inferior. Podemos hacer bloqueos periféricos o bloqueos tronculares, ¿sí? Y por último, la anestesia local puede ser directa en el sitio de incisión, o puede ser lo que se llama de campo o en anillo, donde hacemos una anestesia alrededor de la zona donde vamos a incidir para bloquear las aferencias nociceptivas. Hay otro tipo de anestesia local que es la transdérmica. Ahí les dejo la crema de EMLA, que es al 5%, para que lean un poquito más. Bien, la anestesia general, que arranca con la inducción, sigue con el mantenimiento y finaliza con la recuperación, está precedida por la preoxigenación, ¿sí? Y la premedicación. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle con los siguientes módulos y clases. Esto es simplemente una introducción. La preoxigenación, ustedes saben que se administra oxígeno al 100% antes de dormir al paciente para evitar que el paciente desature durante la inducción de la anestesia general. El objetivo es la denitrogenación. La inducción, cualquier secuencia de inducción, es el conjunto de pasos que llevan a que yo pueda dormir al paciente, ¿sí? Son toda esa serie de pasos que llevan a que yo duerma al paciente y que lo pueda intubar o manejar su vía aérea.
En general, a modo académico, siempre decimos que arranca en un minuto 0 y termina con la intubación orotraqueal. En algún momento del minuto 0 vamos a hacerle la premedicación, después vamos a administrarle el inductor, vamos a ventilarlo o no, lo relajamos y lo intubamos. Esto es una secuencia básica, lo cual no quiere decir que sea la única. Acuérdense que nuestra función es combinar e interpretar distintas situaciones para poder dormir al paciente, mantenerlo y recuperarlo. Así que realmente podemos hacer una inducción como nosotros querramos. Esto es desde el punto de vista académico. Desde el minuto 0 hasta la intubación orotraqueal suceden varios pasos que hay veces que son estos que les marco acá. La premedicación muchas veces arranca con un opioide como analgésico. El inductor puede ser cualquiera, que ya los vamos a ver. Ahí pusimos propofol, tiopental, midazolam, ketamina, es decir, lo dormimos al paciente. El paciente cuando está en apnea, ahí podemos ventilarlo y después lo relajamos. Ahí pusimos succinilcolina, becuronio, atracurio o pancuronio. En términos generales, esto también vamos a tener una clase en particular. Las secuencias de inducción pueden ser de tipo precurarización, cebado, que incluye el priming y el timing, y una secuencia de inducción rápida. Ahí les marco la precurarización, el cebado con el priming y el timing, y una secuencia de inducción rápida. Simplemente a modo que les quede acá, pero después lo vamos a ver más en detalle. Igual volvemos a repetir que una secuencia de inducción es cualquier conjunto de pasos que permitan llegar a un paciente dormido y en plano para poder intubarlo o acceder a su vía aérea. Luego seguimos con el mantenimiento, que lo podemos hacer de tipo inhalatorio puro, podemos hacer una anestesia total endovenosa, como habíamos dicho, habitualmente con remifentanilo propofol, pero cualquier combinación es válida. Puede ser una anestesia balanceada, lo más frecuente remifentanilo con sevoflurano, o una combinada, como dijimos, junto con una técnica de bloqueo. La recuperación anestésica se define como un proceso que comienza con la finalización del acto quirúrgico y termina cuando el paciente retoma su estado fisiológico preoperatorio. Puede durar varios días o incluso meses. ¿Qué le pedimos al paciente? Que ventile espontáneamente. Luego podemos hacer la extubación, comprobamos la estabilidad hemodinámica y respiratoria, control de la temperatura, tratamiento de dolor agudo posoperatorio. Hay muchas escalas que permiten ver el nivel de recuperación del paciente. Después vamos a ver una clase en particular de recuperación en la cual vamos a ver que tiene 3 etapas en realidad. Hay una primera etapa que es una etapa temprana en la cual el paciente le pedimos simplemente que todas sus variables más importantes, vitales, estén bien. Después hay otra etapa que permite que al paciente se le pueda dar el alta y finalmente una etapa tardía que es la recuperación del paciente para volver a sus actividades cotidianas habituales. Ahí les dejo la escala de Aldrete modificada, que es la que usamos para que el paciente salga de la sala quirúrgica. Muy bien, esto es todo, muchas gracias, dejamos muchas cosas abiertas, pero vamos a seguir.